mitad de pastel. Luego la llenaron, ahora es la isla Dutch de 3 millas de largo. Este es el puerto de pasajeros más grande del mundo y Miami es la capital mundial de los cruceros, pues nuestro puerto recibe a más pasajeros y más líneas de cruceros que cualquier otro puerto del mundo. Hasta el 2020 el puerto recibía hasta 5 millones de pasajeros por año. Miami es sede para muchas de las grandes compañías de crucero. Tienen sus oficinas aquí y salen de este puerto. 3 de ellos tienen sus propias terminales: Virgin, Norwegian y Royal Caribbean. Y este último lo construyeron hace 4 años para acomodar el hoy segundo crucero más grande del mundo, que es el Symphony of the Seas. Hoy el más grande del mundo es el Wonder of the Seas, de la misma compañía, pero sale de Fort Lauderdale. And now I'll present to you some mansions from this 100-year-old island called Star Island. Y ahora les presentaré algunas mansiones de esta isla de 100 años, la Isla Star. So we'll start with the first 2 mansions. They're both owned by somebody who lives in Los Angeles. His name, Sean Combs, president of Bad Boy Records, also known as rapper Diddy. Comenzamos con las primeras 2 mansiones y le pertenecen a alguien que vive en Los Ángeles. Él se llama Sean Combs, presidente de la disquera Bad Boy Records, también conocido como el rapero Diddy. The next mansion belongs to John Forte, president of the real estate company Forte Properties. La próxima mansión le pertenece a John Forte, presidente de la compañía de bienes raíces Forte Properties. So I don't know what they're going to build here. Maybe a gas station, dollar store, Goodwill, laundromat, Walmart, water slides, mini golf, trailer park, Home Depot, Dunkin' Donuts, I don't know. No sé qué van a poner aquí: una lavandería, una gasolinera, una tienda de segunda mano, una tienda de dólar, un Walmart, casa remolques, mini golf, toboganes de agua, ferretería, Home Depot, Dunkin' Donuts, no sé. Actually, the lot and the incomplete mansion are under the name of Brian Bilson, a real estate attorney. El terreno y la mansión incompleta están a nombre de Brian Bilson, un abogado de bienes raíces. This square mansion belongs to Stuart Miller, the executive chairman of Lennar Corporation, a major construction company, net worth $1.2 billion. Esta mansión le pertenece a Stuart Miller, director ejecutivo de la compañía de construcción, la corporación Lennar. Ingresos 1.2 mil millones. Now this mansion belongs to Ken Griffin. Esta mansión le pertenece a Ken Griffin. These 2 lots now joined belong to Ken Griffin. Estos 2 terrenos ya unidos le pertenecen a Ken Griffin. This mansion that was previously owned by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez now belongs to Ken Griffin. Esta mansión que previamente era de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez es ahora de Ken Griffin. Who's Ken Griffin? He's the CEO of the investment firm Citadel in Chicago. In recent news, because of a feud he had with the governor of Illinois, then Griffin's moving the Citadel headquarters from Chicago here to Miami. I'm guessing they're gonna build it here with a Starbucks or something. Chicago. Okay, then Uno's Pizzeria. Anyway, what's his net worth? 16 billion last year, 25 billion this year. He's the richest man on the island. That's why he spent 75 million on the White Mansion in December. And 2 years ago, he bought the 2 lots in this mansion for 95 million. ¿Quién es Ken Griffin? Es el director ejecutivo de la firma de inversiones Citadel en Chicago. Y en reciente noticia, él va a mover la oficina de Citadel de Chicago aquí a Miami. No sé dónde lo pondrá, quizás en este terreno, le pondrá un Starbucks, quién sabe. Pues él compró la mansión blanca por 75 millones en diciembre y hace 2 años compró estos 2 terrenos y esta mansión por 95 millones. ¿Cómo les gustó? Los ingresos del año pasado, 16 mil millones y este año 25 mil millones. Es el hombre más rico de la isla. Square Mansion, 5 years old, 20 million, belongs to Freda Linneman, director of the Metropolitan Opera. Mansión de 5 años y 20 millones es de Freda Linneman, directora de la Ópera Metropolitana. This billionaire has the largest property on the island. He bought 1 lot for his mansion, 1 lot for his garden. Now the property has 268,000 square feet. As for the mansion, 21 years old, built in 4 years, 58 million and 37,000 square feet. Net worth this year, 2.2 billion.
This is my house. If anybody wants to come over to my house and play video games, come on over. You can play Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft. No, the mansion is not mine. It belongs to Dr. Phil. No, not Dr. Phil on TV. Dr. Philip Frost and Patricia Frost. A few minutes ago, we saw the Philip Frost Science Museum. Anyway, Dr. Frost is a dermatologist and businessman, president of Barco Pharmaceuticals. Sure, that's a lot of money spent on one property, but Dr. Frost is also very generous. He donates a lot of his money to charities and to build tourist attractions throughout the city. Este billonario tiene la propiedad más grande de la isla. Él compró un terreno para su mansión, otra para su jardín, y ahora la propiedad tiene 268,000 pies cuadrados. La mansión de 21 años, construida en 58 millones y 37 mil pies cuadrados. Ingresos de este año, 2.2 mil millones. Esta es mi casa. Cuando quieran venir a mi casa a jugar videojuegos, si pueden jugar Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft, la mansión es mía. Le pertenece al Dr. Philip Frost y Patricia Frost. Hace unos minutos vimos el Museo de Ciencia Philip Frost. Bueno, el Dr. Frost es dermatólogo y empresario, presidente de la compañía farmacéutica OPCO. Claro, es mucho dinero gastado en una propiedad, pero el Dr. Frost también es muy generoso. Él dona mucho de su dinero a caridades y a construir atracciones turísticas por toda la ciudad. Alright, so just before Frost's mansion, we saw Fredo Luna's mansion. Fredo's daughter, Sloan, and her husband, Brad, bought this mansion last year for $38 million. It's one of 3 original Star Island mansions still remaining on the island, built in 1923, and it was a young club at the time. Sloan is an author of Badger, creator of Beauty.com, and owner of Shackley Companies that makes household, beauty, and health products. Antes de la mansión de Philip Frost, vimos la mansión de Fredo Luna. Su hija, Sloan, y su esposo, Arthur Burnett, compraron esta mansión el año pasado por 38 millones. Es una de 3 mansiones originales que aún permanecen en la isla, hecha en 1923 y en la Club de Yates. Sloan es autora de libros. Roger, creador del sitio Beauty.com y dueño de la compañía Shackley, que hace productos de belleza, limpieza y productos caseros. So the next mansion, built in 1931, became the yacht club after this one became a privately owned mansion. So Stuart Miller, whose mansion we just saw, bought it for $7 million to save it from demolition. However, he had the mansion lifted up and moved from the right side of the property over to the left, so they can build this 3-year-old mansion in its place. Miller sold the new mansion for $50 million to the Hopotrico Trust accounting firm in Boston. Esta mansión de 1931 se convirtió en club de yates después de que la previa se convirtiera en la mansión privada. Stuart Miller, cuya mansión acabamos de ver, la compró por $7 millones y así la salvó de la demolición. Sin embargo, pidió que levantaran la mansión y la movieran del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo para así construir esta mansión de 3 años en su lugar, que él vendió al año después por $50 millones a la firma de contabilidad Hopotrico Trust in Boston. The mansion they're building here, with an indoor basketball court and elevator, is for last year's richest person on the island, Robert Parra, president of Ubiquity, a company that makes communication products for wireless data. He's also the owner of the Memphis Grizzlies basketball team. Net worth last year, $18 billion. This year, $14 billion. Poor guy. Aquí están haciendo una mansión para Robert Parra, el hombre más rico de la isla el año pasado. Él es el presidente de la compañía Ubiquity, una compañía que hace productos de comunicación para datos inalámbricos. También el dueño del equipo de baloncesto Memphis Grizzlies. Ingresos del año pasado, $18 mil millones. Y ahora... Hi. Oh my God. Hello. Okay, the Red Mansion. 2009, former Heat player Shaquille O'Neal sold his mansion for $16 million to Russian billionaire Vladislav Voronin, president of Aman Hotels and capital investments in his country.
Mansión Roja, en el 2009, el exjugador de los Heat, Shaquille O'Neal, le vendió la mansión por 16 millones al billonario ruso Vladislav Toronin, presidente de la compañía de hoteles Saman y la compañía de versiones Capital en su país. This week, we're having a clearance sale on mansions. In order to build this 2-year-old mansion for John Chesky, owner of Zentek, he had the 1924 mansion that was here in the front lifted up and moved back. 90 million. But if you buy it today, you get $1 off. Esta semana tenemos una venta de liquidación de mansiones. Para hacer esta mansión de 2 años, para John Chesky, dueño de Zentek, él pidió que levantaran la mansión de 1924 que estaba aquí al frente y la movieran hacia atrás. 90 millones. Pero si la compran hoy, le dan $1 de descuento. Mansion for the Gazebo was purchased 2 years ago for $20 million by Lawrence Ashwood, a private equity investor, and one of the managing partners at the Riverside Microcap Funding Company. La mansión con Paseo fue comprada hace 2 años por 20 millones por Lawrence Ashwood, un inversionista privado de entidades y uno de los manejadores de la pipa bancaria Riverside Microcap Funding. The $35 million mansion and the mansion they're building next door belong to Wendy and Wayne Holman. They are hedge fund investors. La mansión de 35 millones y la mansión que están haciendo son de Wendy y Wayne Holman. Son inversionistas de fondos de cobertura. John and Gerald Robbins live in this 1973. 17 million. They are dedicated to the preservation of historical buildings here in Miami-Dade County. John y Gerald Robbins viven en esta mansión de 1973, 17 millones. Ellos están dedicados a la reserva del niñito que estaba diciendo canta, canta, que quería cantar, creo, en el micrófono, ¿verdad? ¿Le gustó el micrófono al niño? Entiendo completamente. Yo tengo, aunque no lo crean, sí tengo un diploma como cantante de la universidad, estudié canto clásico. Y si se preguntan qué hago yo aquí hablando, es que los cantantes de ópera necesitamos trabajos regulares. Y sí, como cuando era niñito también me gustaba el micrófono, cantar y bueno, ahora trabajo con micrófono. So the little child was saying, sing, sing. I think the child really wants to sing. It's funny because I do have a degree in vocal performance from college. I sang opera. You're wondering what's an opera singer doing here? Narrating. Well, opera singers need regular jobs. But just like him, when I was a little kid, I wanted the microphone and to sing. And well, now I work with a microphone but talking. So that's really, really nice. I hopefully that could. No, I won't sing right now. We have some hints to present. No voy a cantar ahora. Hay mansiones que presentar. The Square Mansion belongs to Yale Brown, president of IMS Ventures, a capital firm that provides financing for entrepreneurial enterprises. La mansión 30 años es de Yale Brown, presidente de IMS Ventures, una firma con riesgo de capital que provee financiamiento para empresas emprendedoras. Here's Gloria and Emilio Estefan's property. They purchased it in 1986 for $600,000 and built 3 houses on it. So they are Miami's most famous couple, and she's the most famous singer of our city. La propiedad de 3 casas es de la cantante y pareja más famosa de la ciudad, los cubanos Gloria y Emilio Estefan. Lo compraron en 1986 por $600,000 y construyeron 3 casas. Here's another original Star Island mansion, which now belongs to Turkish entrepreneur Andrzej Tessel. He's the founder of the contact lens company, Lens Express, now called 1-800-CONTACT. Esta es otra mansión original de la isla y le pertenece a Andrzej Tessel, empresario turco, fundador de la compañía de lentes de contacto Lens Express, o llamado 1-800-CONTACT. White Mansion, 40 million. Y la última mansión del Paseo, que es la más pequeña y barata, es la mansión flotante de 5 millones que puede aguantar un huracán de categoría 4. Ya tiene dueño privado. And a lot of passengers that come to Miami, usually meet them and they're usually visiting from snowy places. For example, I'm from Rhode Island. Anybody else visiting from a place where it snows? A few of you. You're visiting back there, you're visiting from where? Nobody? But, okay, let me give you my example. Rhode Islanders, if we want to go to the beach on Christmas Day, we have to get on a plane and fly 1,600 miles south to the beach right here. Miami Beach, the year-round beach of the United States and America's playground. And I have to thank Carl Fisher for making my wish come true. This self-made millionaire from Indiana and pioneer of the automobile and cycling industries came up with the Indianapolis 500 race, this country's first highway, the Lincoln Highway, and he patented the headlights on cars. The story is,
John Collins, a farmer from New Jersey, had the world's largest avocado plantation here. And the Loomis brothers, who were two wealthy banker brothers, they started the beach with some basic pavilions and food stands. So in 1913, John Collins started building that bridge I told you about, the Collins Bridge, but he didn't have enough money to finish it. So his lawyer, Frank Schutz, asked Fisher, who was here on vacation, for the rest of the money. Fisher gave it to him, but Fisher wanted to turn the avocado plantation and beach into a major resort city. And that way northern millionaires, when it gets cold and snowy, they could come down here and enjoy themselves in the lap of luxury. So they agreed to it. The city of Miami Beach was founded on March 26, 1915. Under Fisher's direction, mansions, buildings, resorts, golf courses, polo courses, stores, and a bunch of islands were built. Fisher did all the advertising, the real estate deals, the business deals. He directed everything, and it worked. Suddenly Miami and Miami Beach were full of money, tourists, and businesses. We were Florida's metropolis. Thank you, Carl Fisher. And this is what the city looks like. Clubs, clothing shops, fancy cars, photographers, models, their unique architecture, and everything you see here. Muchos pasajeros que vienen a Miami suelen venir de lugares donde cae nieve. Como en mi caso, yo soy del estado de Rhode Island. ¿Y quién más visita de un lugar donde cae nieve? Ninguno. Bueno, qué raro, pero les voy a dar mi ejemplo. Agarrar un avión y viajar a una playa 1600 millas al sur, Miami Beach, aquí al lado izquierdo, la playa de todo el año de los Estados Unidos y el lugar de juego de América. Y tengo que agradecerle a Carl Fisher por hacer mi deseo realidad. Este empresario millonario de Indiana era pionero en la industria automovilística y ciclismo. Él patentó las luces delanteras de los carros, creó la carrera de carros en Indianapolis 500 y la primera carretera del país, la carretera Lincoln. La historia detrás de esta ciudad es que John Collins, un granjero de New Jersey, aquí tenía la plantación de aguacates más grande del mundo. Y los hermanos Loomis, dos hermanos bancos de polo, un montón de islas y mucho más. Fisher hizo todos los acuerdos de negocio, la publicidad y los bienes raíces. Y funcionó. De pronto Miami y Miami Beach se llenaron de turistas, negocios y dinero. Éramos de la moda a nivel mundial. Diseñadores cotizados tienen sus tiendas de ropa, eventos de pasarela y sesiones fotográficas en esta ciudad. También la arquitectura. Qué bonito, ¿no? Miami Beach se destaca por tener la colección más grande en el mundo de edificios Art Deco o arte decorativo. Los originales se encuentran en la Ocean Drive y datan a los años 30. Any tourist attractions for the whole family in Miami Beach? Here's 10. ¿Alguna atracción para toda la familia en Miami Beach? Aquí hay 10. The Beach, la playa. South Point Park, South Point. Loomis Park, Parque Loomis. Ocean Drive. Johnny Versace Mansion, mansión de Johnny Versace. Español LA, Lincoln Road, marinas, dos campos de golf, campo de polo, banco, hotel, tienda, spa, restaurantes, código postal, mosquitos, todo lo que necesitan. La membresía inicial, $250,000. Mantenimiento mensual, $22,000. Renovación anual, $22,000. Y los condominios, $1 millón a $30 millones. Por eso ese es el quinto código postal más caro del país, la Isla Fisher. By the way, here's a list of confirmed celebrities that have owned or still own a property on Fisher Island. Aquí hay una lista de famosos confirmados que han tenido o tienen una propiedad en la isla Fisher. Oprah Winfrey, Forrest Becker, Steffi Graf, Andre Agassi, Emerson Fittipaldi, Mel Brooks, Julia Roberts, Susana Jimenez, and Sharon Gless. Now it's time for a fanfare because it's time for an award show. The Grammy Awards. The Raffle Awards. Interrumpo el viaje y presento una fanfarria para presentarles. Ready. Next up. Yeah. Earlier I asked if we had Miami passengers and nobody answered because it's a two-language city. So this paper says otherwise. Angela Sanchez from Miami. Where are you? She is right there. How come we haven't run into each other at GameStop? The city is too small. Congratulations. Felicidades. Last winners, últimos ganadores from Lehigh Acres, Mi Florida. hija se ganó, Veronica se ganó and otro Salome paseo. from Way Acres, No, Florida. wow. They are in Latin America to come here all the time, which is why our port is referred to as the cargo gateway of the America. In Germany, at a cost of between $10 million to $12 million each. Before the cranes were here, it would take a week to manually load and unload the containers on and off of one individual ship. But these cranes pull all those containers off of one ship in 24 hours.
Daily, they move up to 3,000 containers. I'm glad the ship is here because one of the containers is the pizza that I ordered on Amazon, finally made it. Kind of ships come here? Relationships, townships, hardships, friendships.